Familia, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Hola familia, gusto saludarlos. Hey, estamos en la lección número 11 y vamos a compartir la historia de Jesús. Así es. Ese es el título. A mí me ha encantado bastante la lección de este trimestre. Yo creo que han sido lecciones no solamente teóricas, pero sino que también prácticas que yo por lo menos he puesto en práctica. Así es. ¿Qué te ha parecido el trimestre? Ha sido ¿cómo se puede decir? Un caminar muy espiritual donde hay mucho crecimiento y mucho aprendizaje. La vida de Jesús es ejemplar y Dios nunca se equivocó. Y yo siento que hay tantas cosas aquí que nosotros podemos aplicar como seres humanos hacia nuestro prójimo, hacia este mundo, en cómo reaccionamos en ciertas situaciones y con tanto tristezas que está pasando alrededor de este mundo. Entonces yo creo que aquí hay muchas respuestas a nuestras decepciones, a nuestras tristezas, a nuestras preocupaciones. Así es, y uno de los elementos que hemos aprendido y que seguimos siendo recordados es el elemento de compartir nuestro propio testimonio, ¿cierto? Y el poder en que hay ahí. Algunas personas te pueden debatir teológicamente, te pueden debatir algún versículo, texto, interpretación, exégesis, todo esto, pero nadie puede debatir cuando tú compartes su testimonio. Y no solamente hay ese elemento de, este es mi testimonio, es como yo me siento y lo que ha hecho Dios en mi vida, sino también que hay un elemento de crecimiento. ¿No te ha pasado que cuando tú enseñas algo, lo aprendes mejor? Cuando tú enseñas algo, creces. Bendecido. Y eres bendecido. Creces emocionalmente, creces espiritualmente. Y es una de las bendiciones que Dios nos llama para crecer, es compartir lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Y lo interesante es que cuando nosotros hacemos evangelismo, he notado que en algunas ocasiones compartimos los testimonios de otras personas y no el testimonio de nosotros. ¿A qué se debe eso? ¿A qué tú piensas que se debe que compartimos lo demás o compartimos un versículo pero no compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Yo creo que a veces no es tanto de que no queramos compartir, pero se nos olvida. Y también quizá algo muy personal para nosotros que no queremos exponer hacia allá afuera. A veces no estamos muy orgullosos, pero a través de todo para llegar a ese punto de la bendición que Dios ha hecho en nuestras vidas y el testimonio que podemos compartir, a veces es una historia que llega al triunfo, pero no es algo que realmente uno quizás es más privado. Pero por la mayoría siento que es más fácil ver lo que Dios hace para otra gente, ver hacia afuera, de uno mismo analizar y de realmente darse cuenta que Dios ha sido bueno en su vida. Una de las cosas que gente me ha preguntado a mí es, hey, ¿por qué decidiste estudiar teología? ¿Por qué decidiste estudiar para ser pastor? Y es simple. A mí me han hecho esas preguntas muchas veces cuando me están cortando el pelo, cuando conozco a una persona nueva o X cosa. ¿Eres pastor? Se sorprende. ¿Por qué se sorprenderán? Yo no sé. Pero, y es simple. Eres joven. A mí, amén eso. A mí, simplemente el hecho de que me han hecho esa pregunta, se han abierto puertas de oportunidades para compartir. Y mi testimonio es simple. Dios me dio a mí un propósito. De hecho, yo estaba trabajando en una compañía financiera de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y hacía la misma rutina todos los días. Llegó un momento en mi vida donde me pregunto, Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Será que ya yo vine para acá, para allá luego ser manager, para allá luego ser supervisor y division manager? ¿Qué es? ¿Para qué yo vine aquí a esta vida? Y Dios, en esa búsqueda, revela su propósito en mi vida. Oh, wow. Y es una de las razones, y es una cosa, ¿sabes? Que muchas personas se preguntan, el propósito de la vida. Y el hecho es que cuando nosotros vivimos una vida cristiana, cuando nosotros vivimos una vida con Dios, nuestra vida cobra propósito. Y es en ese testimonio, ese es el poder del testimonio que le da también propósito a otras personas por medio de la palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y una manera en que uno puede decir, por si, otra cosa que podemos decir, mucha gente no sabe realmente su testimonio. Entonces, una manera de poder analizar eso, podemos simplemente hacer una pregunta: ¿cómo era yo antes de conocer a Cristo? Y ahora, ¿cómo soy? Y esa transformación, esos pasos que uno tuvo que tomar, hay mucho para compartir y mucho para testificar de las maravillas de Dios. Así es. Y una de las cosas interesantes acerca del testimonio es que tú no tienes que ser un exégeta. No tienes que tener un título universitario en teología o en misiones o en exégesis. Es cierto, mucha gente siente que no puede compartir porque quizás siente que no conoce, no tiene entendimiento de la Biblia, o no puede explicar bien las cosas. O no es bueno para memorizar versículos, que yo creo que todos tenemos el problema, bueno, la mayoría de nosotros. Pero uno de los ejemplos que se me viene a la mente es el testimonio o la vida de aquel endemoniado que Jesús encuentra en la tierra de los gadarenos. Que ese hombre nunca había escuchado un sermón, ese hombre nunca le dieron ningún estudio bíblico, y Jesús lo comisiona para ir a predicar a una ciudad entera lo que Dios había hecho en su vida. Y la comisión es linda, porque le dice a Jesús: ve, y si yo no puedo ir, me han cerrado las puertas a mí acá, pero tú ve y cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. Y esa comisión ha caído en todos nosotros hoy en día. Entonces, este hombre sin experiencia, sin nada, simplemente fue y compartió así nomás de la nada, sin tener que tener mucho entendimiento, experiencia. Hey, esto es lo que yo encontré a un hombre. Este hombre se llama Jesús y fue lo que hizo en mi vida. Wow, así de simple. Así de simple. Y yo creo que todos tenemos ese poder, ese privilegio de compartir con otras personas. Y no solamente, otro elemento importante es que necesitamos testificar, necesitamos compartir la historia de Jesús con, ¿cómo se dice? With assurance, con seguridad, ¿cierto? Con seguridad de que, Señor, y una de las inseguridades que varios cristianos tienen es la inseguridad de que si son salvos o no son salvos. Eso tiene mucha importancia, porque cómo uno puede transmitir ese mensaje tan bello, tan poderoso de Jesucristo, pero lo presenta de una manera donde hay duda. Si realmente creo esto y estoy compartiendo, eso lo estás transmitiendo y uno lo puede sentir y lo puede ver. Entonces uno tiene que presentar las cosas que uno cree, especialmente cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de Dios, en una manera con seguridad y no dudas, y sabiendo que tu salvación es segura y que eres salvo. ¿Por qué crees que algunas personas no están seguras de su salvación? O sea, están en la iglesia, tienen una relación con Dios, pero ¿cuál es un elemento de que, sabes qué? No sé si estoy salvo, no sé si me iría con Jesús si hoy viniera hoy? Se enfocan en sus equivocaciones, en sus pecados, se dejan influir por lo que son y no por lo que Dios ve en ellos. Se dejan influir y la medida ya no es lo que Dios, las obras de Jesús, sino que mis obras. Exacto. Ponemos más peso en nuestras obras que en las obras de Jesús. También es cierto, y es un peligro. Y el hecho es de que Jesús todos los días nos susurra al oído: eres salvo. Y el enemigo también nos susurra todos los días: hey, eres un pecador. So, al final del día, ¿a quién vas a creer? ¿A quién nosotros le escuchamos? ¿A qué susurros nosotros escuchamos acerca de nuestra salvación? Porque el hecho es de que las obras de Jesús en la cruz fueron para todo el mundo. Y si usted, amigo o amiga, ha decidido seguir a Cristo, créalo en su corazón de que usted es salvo o es salva. Amén. Y deje de ver las obras de su vida y empiece a ver las obras de Jesús. Amén. En la cruz del Calvario. Qué bella lección. ¿Cómo lo ha explicado? Y también un punto que tenemos que recordar es de que
no es algo que nos cuesta y que nos debe de pesar. Es solamente aceptar. Aceptarlo. Y simplemente eso. No sentir que tenemos que hacer algo a cambio, ¿verdad? Simplemente cuando uno cree, y cuando uno cree, qué fácil es recibir ese sacrificio tan bello que se hizo hace 2000 años en la cruz. Nosotros podemos realmente constantemente, cuando fallamos, venir otra vez hacia la cruz y pedir perdón, y así otra vez levantarnos. El chiste es como nunca dejarnos de la mano de Dios. Y mira, es algo, ha dicho algo interesante acá acerca de levantarnos. Cuando nosotros caemos, no significa que hemos perdido nuestra salvación. Por ejemplo, ¿quién eran estos chavos? Juan. ¿Quiénes fueron? Juan y el que dijeron, vamos a orar. Y Pedro, ¿no? Juan y Pedro. Creo que a Juan y Pedro. Juan y Santiago. Santiago, no sé cómo transmitir James. Juan y Santiago están con Jesús y les dicen, y los rechazan, ¿no? Andar ahí compartiendo la palabra de Dios, los rechazan, les dicen que se vayan X cosa de un pueblo. Y Santiago y Juan le dicen a Jesús, tan frustrados que están, tan enojados del rechazo que han recibido. ¿Quieres que oremos para que les caiga fuego a todas estas personas? Wow. O sea, mira esto, los deseos de Juan y Santiago eran ¿qué? Matar a aquellas personas. Los querían matar. Y Jesús en una ocasión dijo, cuando tú piensas, dice, cuando tú matas a alguien con la mente, también lo estás haciendo en persona. Entonces ahí ellos caen. Ahí ellos no están amando a su prójimo como a ellos mismos. Se dejan llevar por su emoción. Sus emociones de X cosa. Y a lo que voy es lo siguiente. No porque has cometido un error, no porque has cometido un pecado, significa que has perdido tu salvación. That's right. Porque tu salvación no depende en tus obras, otra vez. Dependen en las obras de Cristo Jesús. Amén. El día que tú rechaces. Y esto no se debe de confundir de que una vez salvo, todo siempre salvo. Tampoco. Porque el día de que tú en tu caminar con Dios, tú rechaces y sabes que Jesús, yo no quiero nada contigo. Aparte de mí, yo ya no soy cristiano. I'm done. ¿Qué pasa? Ahí entonces tú estás rechazando la salvación. Tú estás rechazando una relación con Cristo. Estoy diciendo no más. Tú no estás dando esa oportunidad que el Espíritu Santo obre. Exactamente. Pero mientras que uno no niegue, mientras que uno no diga no más, uno tiene esperanza. Mientras que uno está en la lucha y levantándose con certeza y con fe que Jesucristo está ahí al lado de él, dispuesto a perdonarlo. Y de la misma manera que Jesús hizo un sacrificio por la humanidad, Él también nos llama a hacer un sacrificio, levantar nuestra cruz todos los días y seguirlo. Y leo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y mira esto, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. Wow. Esos versículos son poderosos porque nos da la seguridad una vez acerca de la salvación y poder para testificar as well, de que ya Cristo ya no vive en nosotros, ya no vive que Cristo ahora vive en nosotros. Y ya nosotros nos hemos dado por rendidos, no estamos en pecado, sino hemos aceptado que Cristo esté en nuestro corazón. Así de fácil, sin más complicaciones, así de fácil. Aceptar. Jesús hizo sacrificio por nosotros y nosotros debemos hacer un sacrificio por Él. ¿En qué clase de sacrificio estoy hablando? Sacrificio de dejar las cosas que nos han hecho adictos, que nos han alejado. Sacrificios de dejar el pecado, porque dejar un pecado es un sacrificio, ¿sabes? Oh, yeah. Dejar una rutina que no nos edifica espiritualmente, emocionalmente, físicamente, en todos los aspectos. Es un sacrificio abandonar esas cosas que nos dañan a nosotros y que dañan a nuestra familia también. Y más que nada, un sacrificio es algo que nos pesa a veces dejar. Y a veces pueden ser cosas que no necesariamente las vemos como malas, pero sabemos que nos están alejando de Dios. Yo digo que cualquier cosa que nos cueste,
que nos pese, que no es, pero sabemos que es un bloque entre nuestra relación con Dios, es algo que tenemos que sacrificar y dejar para poder tener una relación abundante. Y algo importante es lo siguiente, así es, algo importante es lo siguiente también. La vida cristiana tampoco debe de ser una vida aburrida y una vida triste y una vida en depresión. No lo y es. Estrés. No es una vida. Y no es. O sea, cuando estamos hablando acerca de sacrificios, estamos hablando de sacrificios de dejar las cosas que nos atan, las cosas que nos hacen esclavos. Que nos afectan. Al pecado. Porque Juan 10 dice, Jesús, yo no he venido solamente a darles una vida plena, sino que una vida abundante, una vida que satisface, una vida llena de paz. Amén. Una vida alegre. El cristiano debe ser una persona Esa siempre es mi alegre. palabra, alegre. ¿Eres amén, alegre? Amén. Oh, yo sí. ¿Eres alegre? Yes. Tienes que decirlo con seguridad. Yes. Así es. Y yo soy un alegre. Yo soy una persona alegre. Me encanta la vida. Y quizá algunas veces, ¿verdad? Nos critican algo, un poco por eso. Sí, es verdad, es interesante. Pero tenemos que simplemente reconocer que al final del día no le vamos a dar cuentas a nuestro prójimo, le vamos a dar cuentas a nuestro Padre Celestial. Así que, familia, créanlo. Vívanlo. Y compártanlo. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.